El rosario se sentía frío entre sus dedos. Consuelo estaba sentada en la sala, en la mecedora de su esposo, con los ojos cerrados. El murmullo de sus oraciones era el único sonido en la casa silenciosa. Hacía apenas 3 días que había enterrado a Manuel. El dolor era una presencia física, un peso en su pecho que no la dejaba respirar. Buscaba consuelo en la fe, en las cuentas de madera del rosario, en la familiaridad de los rezos. Un ruido la sobresaltó. Vino de arriba, de su habitación. Un sonido suave, como tela arrastrándose. Su primer pensamiento fue el viento, una ventana mal cerrada. Pero no había viento. Se levantó, dejando el rosario sobre el asiento de la mecedora. El corazón empezó a latirle un poco más rápido. «¿Hola?», dijo. Su voz era un susurro. Nadie contestó. Subió las escaleras lentamente. El crujido de cada escalón parecía un grito en el silencio. Cuando llegó al pasillo, vio que la puerta de su recámara, la que había compartido con Manuel durante 40 años, estaba entreabierta. Una luz suave se filtraba por la rendija. Empujó la puerta. Y lo que vio la dejó sin aliento. Beatriz, la hermana de su difunto esposo, estaba de pie junto al armario abierto. No estaba llorando. No estaba recordando. Estaba doblando la ropa de Manuel, metódicamente. Uno por uno, sus suéteres, sus camisas, y las estaba metiendo en una caja de cartón que estaba en el suelo. Consuelo se quedó paralizada en el umbral. No entendía lo que estaba viendo. Beatriz ni siquiera se había presentado en el funeral. Había mandado unas flores con una tarjeta fría, y ahora estaba aquí, en su habitación, tocando las cosas de su marido. «¿Beatriz?», logró decir Consuelo. «¿Qué estás haciendo?». Beatriz se giró. No parecía sorprendida. No parecía avergonzada. Su rostro, siempre severo, estaba más duro que nunca. Llevaba un vestido oscuro, de cuello alto, como si estuviera de luto, pero sus ojos brillaban con una extraña intensidad. «Consuelo, qué bueno que subes. Necesitaba preguntarte dónde guardaba Manuel sus corbatas». La pregunta era tan absurda, tan fuera de lugar, que Consuelo no supo qué responder. «¿Mis corbatas? ¿Para qué quieres sus corbatas? ¿Por qué estás empacando su ropa?». «No la estoy empacando, hermana. La estoy purificando». «No te entiendo». Beatriz suspiró. Un suspiro de impaciencia, como si estuviera tratando con una niña tonta. «Vamos abajo. Tenemos que hablar. Esto no es algo que se deba discutir en el cuarto de un difunto». Bajaron en silencio. Consuelo se sentía como una extraña en su propia casa. Beatriz caminó directamente a la cocina y se sentó a la mesa, como si fuera la dueña. Consuelo se quedó de pie junto a la estufa. «¿Quieres un café?», preguntó por pura costumbre. «No, no vine a tomar café. Vine a cumplir la voluntad de mi hermano». La voluntad de Manuel era ser enterrado junto a sus padres. Y así se hizo. «Esa era su voluntad terrenal», dijo Beatriz, con un tono de superioridad. «Yo hablo de su voluntad espiritual, la que realmente importa, la que asegura la salvación de su alma». Consuelo apretó el borde de la estufa. El metal frío le dio un punto de anclaje en su confusión. «El alma de Manuel está en manos de Dios. Él era un buen hombre». «Era un hombre bueno, sí, pero no era un hombre de fe, Consuelo, y tú lo sabes». La acusación la golpeó. Era verdad. Manuel siempre había sido respetuoso con sus creencias. La acompañaba a misa en Navidad y en Pascua, pero él no era como ella. Su fe era más simple, más terrenal. «Manuel creía a su manera», dijo Consuelo a la defensiva. «Creía en ti, creía en el trabajo duro, creía en ser un buen vecino», dijo Beatriz, y cada palabra era un pequeño corte. «Pero no creía en el arrepentimiento. No creía en la necesidad de limpiar su alma antes de presentarse ante el Creador». «Tu fe de rosarios y veladoras es muy bonita, Consuelo,
pero no es suficiente para salvar a un hombre. ¿Y la tuya sí? ¿La fe de tu congregación? ¿Esa que dice que todos los demás estamos condenados? Beatriz sonrió. Una sonrisa fría, sin alegría. Mi fe es la fe de la verdad. Y gracias a Dios, en sus últimos días, Manuel la encontró. Consuelo sintió un escalofrío. ¿De qué estás hablando? Manuel murió aquí, en su cama. Conmigo a su lado, se fue en paz. Él se fue en paz porque yo lo ayudé. Porque en sus últimas horas, cuando el miedo lo invadía, yo estuve ahí. Tú no estuviste aquí. Estuve por teléfono. Lo llamé todos los días de su última semana. Mientras tú le dabas sus medicinas, yo le daba el alimento que su alma necesitaba. Le hablé del verdadero arrepentimiento, de la necesidad de despojarse de todo lo material para poder entrar al reino de los cielos. Cada palabra era un golpe. Estaba reescribiendo los últimos días de su esposo. La estaba borrando a ella de la escena final. Manuel no tenía miedo, dijo Consuelo con la voz temblorosa. Se fue tranquilo. Me tomó de la mano y se durmió. Lo que tú viste como tranquilidad era rendición. Se estaba rindiendo a la voluntad de Dios, a la verdad que yo le había mostrado. Y en su último momento de lucidez hizo un voto sagrado. Beatriz se inclinó sobre la mesa. Sus ojos oscuros estaban fijos en los de Consuelo. Me lo prometió, Consuelo. Me prometió que, para demostrar su verdadero arrepentimiento, para limpiar su alma de una vida de indiferencia religiosa, haría un último sacrificio. Consuelo no quería escuchar más. Quería taparse los oídos. Quería gritar. Me prometió, continuó Beatriz saboreando cada palabra, que donaría todos los ahorros de su vida a nuestra congregación, a la obra de Dios. La cocina se quedó en un silencio absoluto. El único sonido era el tic-tac del viejo reloj de pared, un sonido que de repente parecía una cuenta regresiva. ¿Qué? Susurró Consuelo. Es su última voluntad, su verdadero testamento. Quiere que el dinero que acumuló en la tierra sirva para construir el reino de Dios, para salvar a otras almas. Así es como su alma será salvada. No, no puede ser. Manuel nunca haría eso. Ese dinero es nuestro. Son los ahorros de 40 años de trabajo. Era para mi vejez. ¿Qué es tu vejez comparada con la eternidad de su alma?, dijo Beatriz, su voz ahora llena de un fervor fanático. ¿Serías tan egoísta como para negarle a tu esposo su salvación por un poco de comodidad material? Se levantó de la silla. Por eso estaba empacando su ropa, sus posesiones terrenales. Todo debe ser donado, purificado. Él tiene que llegar al cielo sin nada que lo ate a este mundo. Caminó hacia la puerta de la cocina, se detuvo en el umbral y se giró. Mañana por la tarde vendré con el pastor de nuestra iglesia para formalizar la donación. Espero que para entonces ya hayas rezado y entendido cuál es tu deber como buena cristiana. Esto no es un deber, es un robo, dijo Consuelo, encontrando finalmente su voz. Beatriz la miró con lástima. Pobre Consuelo, ¿estás tan ciega? Te aferras a las cosas de este mundo. No te preocupes, nosotros rezaremos por ti también, para que entiendas el sacrificio que tu esposo hizo y para que no te interpongas en el camino de su salvación. Y con esas palabras salió, dejando a Consuelo sola en la cocina. El reloj seguía con su tic-tac. La foto de Manuel, sonriendo en la pared, parecía una burla. Le habían declarado la guerra, una guerra por el dinero, sí, pero también por algo mucho más profundo, por la memoria de su esposo, por el significado de su vida juntos, y estaban usando su propia fe, la fe que había sido su refugio, como un arma para destruirla. Cuando la puerta se cerró, Consuelo se quedó inmóvil en medio de la cocina. Las palabras de Beatriz rebotaban en las paredes. Salvación,
sacrificio, donación. No tenían sentido, eran un ruido ajeno, una mentira que no encajaba con la vida que había compartido con Manuel. Subió las escaleras. Sus pasos eran pesados. Entró en su habitación. La caja de cartón seguía en el suelo, medio llena con la ropa de su esposo. Un suéter de lana que ella misma le había tejido. La camisa que usó para su último aniversario. Cada prenda era un recuerdo, y Beatriz había puesto sus manos sobre ellos. Los había manoseado, los había declarado impuros. Consuelo se arrodilló. Empezó a sacar la ropa de la caja, una prenda a la vez. La dobló de nuevo, con cuidado, con amor, y la guardó en su lugar, en el armario. Era un acto de desafío, un pequeño acto de recuperación de su vida, de su historia. Mientras guardaba la última camisa, algo cayó del bolsillo, un pequeño trozo de papel doblado. No era un recibo, era papel de carta. Lo desdobló. No era una carta. Eran solo 2 líneas, escritas con la letra temblorosa de Manuel en sus últimos días. Beatriz, Congregación de la Llama Eterna. Número de cuenta 072180 y una serie de números más. Consuelo sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. Se sentó de golpe en la cama. El papelito temblaba en su mano. Era real. Beatriz no estaba mintiendo del todo. Manuel había estado en contacto con ella. Les había dado el número de cuenta de su congregación. La duda, un veneno frío, empezó a filtrarse en su corazón. ¿Y si era verdad? ¿Y si, en sus últimos momentos, aterrorizado por la muerte, Manuel había buscado un consuelo que ella, con su fe sencilla, no había podido darle? ¿Y si se había arrepentido de una vida de indiferencia y había hecho esa promesa desesperada? La idea era insoportable. No solo le quitaba su futuro, le quitaba también su pasado, convertía sus últimos momentos juntos, esos momentos de paz silenciosa, en una mentira. Esa noche no durmió. Se quedó sentada en la sala con el rosario en las manos, pero las oraciones no le llegaban. Su fe, que siempre había sido su roca, ahora estaba llena de grietas. A la mañana siguiente no fue a misa, por primera vez en 40 años. En su lugar hizo algo que nunca había hecho. Fue al banco. Le pidió a la joven de la ventanilla que le mostrara los últimos movimientos de la cuenta de ahorros que compartía con Manuel. La chica tecleó en su computadora. Imprimió una hoja. «Aquí tiene, doña Consuelo». Consuelo miró la hoja. Sus ojos recorrieron las fechas, las cantidades. Pagos de la luz, del agua, el supermercado. Todo normal. Hasta la última semana. Allí estaba, una transferencia, el día antes de que Manuel muriera. Una transferencia de 10.000 pesos. El beneficiario, Congregación de la Llama Eterna. El aire se le escapó de los pulmones. Tuvo que apoyarse en el mostrador. Era verdad. Todo era verdad. Salió del banco como una sonámbula. Caminó sin rumbo por las calles. El sol le daba en la cara, pero no lo sentía. Se sentía fría, vacía, derrotada. Cuando volvió a casa, ya era mediodía, y la encontró esperando en el porche, Beatriz, pero no estaba sola. Con ella había un hombre. Alto, delgado, con el pelo gris y una sonrisa que no inspiraba ninguna confianza. Vestía un traje oscuro que parecía demasiado caro. «Consuelo», dijo Beatriz. Su voz era pura miel envenenada. «Te presento al pastor Damián, el guía espiritual de nuestra congregación». El hombre le tendió la mano. Consuelo no la tomó. «Señora Hernández», dijo el pastor Damián sin perder la sonrisa. «Su cuñada me ha contado la maravillosa historia de la conversión de su esposo. Venimos a celebrar con usted este milagro». «No hay ningún milagro que celebrar», dijo Consuelo. Su voz era un hilo. «Oh, pero sí lo hay», insistió el pastor. «Un alma que encuentra la luz en el último momento es el mayor de los milagros, y el sacrificio que su esposo prometió hacer
Es la prueba de su fe renovada. Beatriz dio un paso al frente. Entendemos que esto es difícil para ti, Consuelo. Por eso hemos venido hoy, un día antes de lo previsto, para ayudarte a hacer la transición, para que no tengas que cargar con esta responsabilidad material tú sola. Abrió el portafolio que llevaba y sacó un documento. Hemos preparado los papeles para la donación. Solo necesitamos que los firmes, para transferir el resto de los ahorros de Manuel a la cuenta de la congregación, como él deseaba. Le extendió el documento y un bolígrafo. Consuelo miró el papel, miró la sonrisa del pastor, miró los ojos triunfantes de su cuñada, y algo dentro de ella, algo que creía muerto, se reveló. No voy a firmar nada. La sonrisa del pastor Damián vaciló. ¿Perdón? He dicho que no voy a firmar. Beatriz la miró con furia. Consuelo, no seas necia. Estás cometiendo un pecado. Te estás oponiendo a la voluntad de Dios y a la salvación de tu marido. La voluntad de Dios, dijo Consuelo, y una risa amarga escapó de sus labios. O la voluntad de ustedes. Es lo mismo, dijo el pastor Damián, su voz ahora perdiendo la suavidad. Nosotros somos los instrumentos de Dios en la tierra, y el dinero que su esposo prometió es para la obra del Señor. ¿Qué obra? ¿Su traje caro? ¿Los viajes que hacen para evangelizar? Preguntó Consuelo. De repente, las piezas empezaban a encajar. ¿Cómo te atreves?, exclamó Beatriz. Somos siervos de Dios, vivimos de la caridad. Vivís del miedo, dijo Consuelo mirándola directamente. Del miedo de la gente a la muerte. Engañaste a mi marido en su momento de mayor debilidad. Le prometiste el cielo a cambio de su dinero. El pastor Damián dio un paso amenazante. Tenga cuidado con sus palabras, señora. La difamación es un pecado, y también un delito. Tenemos la prueba de la primera donación de su esposo. Tenemos el testimonio de su hermana. Si nos obliga a ir a juicio, no solo perderá el dinero, perderá también su reputación. La pintaremos como lo que es, una viuda avara y sin fe que intentó robarle a Dios. La amenaza era clara. La iban a destruir, no solo financieramente, la iban a destruir socialmente, en su propia comunidad. Consuelo los miró, la pareja perfecta de depredadores, la fanática y el estafador, y por un momento sintió la tentación de rendirse, de firmar el papel y dejarlos en paz, de esconderse en su casa y llorar hasta que no le quedaran más lágrimas. Pero entonces recordó la cara de Manuel, su sonrisa tranquila, el amor en sus ojos. Él nunca la habría dejado en esa situación, nunca la habría condenado a la pobreza y a la soledad, a menos que no supiera lo que estaba haciendo. Y esa idea, esa pequeña semilla de duda, fue suficiente. No, dijo de nuevo con más fuerza, no voy a firmar. Se giró y entró en su casa. Intentó cerrar la puerta, pero el pastor Damián puso el pie impidiéndoselo. Piénselo bien, Consuelo, dijo. Su voz era un siseo. Tiene hasta mañana. Si para mañana al mediodía no ha firmado, iniciaremos el proceso legal, y le aseguro que no nos detendremos hasta que se cumpla la voluntad de su esposo. Consuelo empujó la puerta con todas sus fuerzas. El pie del pastor se retiró justo a tiempo. Cerró la puerta con llave, se apoyó en ella con el corazón desbocado. Los había desafiado, y ahora la guerra había comenzado. Estaba sola, sin pruebas, sin nadie que la creyera, solo con su palabra contra la de ellos y con la terrible duda en su corazón. ¿Y si Manuel de verdad había perdido la fe en ella? La amenaza de Beatriz y el pastor Damián se quedó flotando en el aire, pesada y tóxica.
Consuelo pasó el resto del día encerrada en su casa. Intentó rezar, pero las palabras se sentían vacías. La imagen de la transferencia bancaria no se le iba de la cabeza. 10.000 pesos, una prueba, una traición. Descolgó el teléfono y llamó a sus sobrinos, los hijos de su otra hermana. Les contó la historia. Su voz temblaba al principio, pero luego se fue endureciendo con la injusticia. Esperaba apoyo, comprensión. En su lugar, encontró silencios incómodos. «Tía, es que», dijo su sobrina mayor, Patricia, «Beatriz siempre ha sido muy intensa con su religión, pero ¿estás segura de que tío Manuel no cambió de opinión al final? La gente hace cosas raras cuando tiene miedo». «Tu tío no era un cobarde», dijo Consuelo, dolida. «No digo que lo fuera, tía, solo digo que es un asunto delicado. Meterse con la iglesia de Beatriz, no sé si sea buena idea». Nadie le ofreció ayuda. Nadie le dijo, «Lucharemos contigo». Estaba sola. A la mañana siguiente, el teléfono empezó a sonar. Eran números desconocidos. Cuando contestó la primera vez, una voz de mujer, untuosa y llena de una falsa piedad, le dijo, «Hermana Consuelo, le hablamos de la Congregación de la Llama Eterna. Solo queríamos recordarle que el alma de su esposo depende de su obediencia. No deje que el demonio de la avaricia la tiente». Consuelo colgó, con el corazón latiéndole con furia. Pero las llamadas siguieron, una tras otra. Diferentes voces, todas con el mismo mensaje. La estaban acosando, la estaban quebrando psicológicamente. Cerca de las 11 de la mañana, alguien tocó a la puerta, con fuerza. No era el toque de un vecino, era una orden. Consuelo miró por la mirilla. Era Beatriz, y no venía sola. Detrás de ella, en la acera, había un grupo de unas 10 o 12 personas, hombres y mujeres, todos vestidos con ropas oscuras y sencillas. Eran miembros de su congregación. Habían venido en grupo, como un pequeño ejército. Consuelo no abrió. «Consuelo, sé que estás ahí», gritó Beatriz desde afuera. «Abre la puerta. No puedes esconderte de la voluntad de Dios». Consuelo se apoyó en la puerta temblando. «No tienes por qué tener miedo», continuó la voz de Beatriz. «Estos son tus hermanos en la fe. Han venido a rezar por ti, a ayudarte a ver la luz». Entonces empezaron a cantar un himno, una melodía extraña y repetitiva, cantada a coro. Las voces se filtraban por debajo de la puerta, por las ventanas. La estaban sitiando en su propia casa. Un coche se detuvo. Era su vecina de al lado, la señora Alicia. Se bajó con las bolsas del mercado. Se quedó mirando la escena, horrorizada. Beatriz se acercó a ella. «Buenos días, Alicia. ¿Se une a nuestras oraciones? Estamos rezando por el alma de Manuel y por la de su pobre viuda, que se niega a cumplir su última voluntad». La señora Alicia miró a la puerta cerrada, luego a Beatriz. No dijo nada, simplemente agarró sus bolsas y se metió corriendo en su casa. La humillación era total. Ya no era un asunto privado, era un espectáculo público. Beatriz estaba usando a su congregación como un arma de presión, para avergonzarla, para aislarla, para que todo el barrio la viera como la mala. Consuelo se alejó de la puerta, fue a la cocina, se sentó a la mesa y se tapó los oídos con las manos, pero no podía bloquear el sonido de los cánticos. Eran como un tambor, golpeando, golpeando, golpeando su resistencia. Media hora después, el timbre sonó, un sonido agudo que cortó el murmullo de los himnos. Consuelo dudó, pero el timbre volvió a sonar, con insistencia. Se levantó, miró por la mirilla otra vez. No era Beatriz, era el padre Antonio, el párroco de su iglesia de toda la vida, el que había casado a sus padres, el que la había bautizado a ella.
el que había oficiado el funeral de Manuel. Sintió una oleada de alivio. Le quitó el seguro a la puerta y la abrió. El padre Antonio, un hombre frágil de 80 y tantos años, la miró con sus ojos azules y cansados. «Consuelo, hija, ¿qué es todo este alboroto? Me llamó Alicia, tu vecina. Estaba muy asustada». «Padre, qué bueno que vino», dijo ella, su voz quebrándose. «Pase, por favor». El sacerdote entró. Miró a la congregación de Beatriz, que se había callado al verlo. Beatriz lo miraba con hostilidad. «Beatriz», dijo el padre Antonio, su voz era suave pero firme. «¿Qué significa esto?» «Estamos teniendo un servicio de oración, padre», dijo Beatriz con una falsa dulzura, «por el alma de mi hermano». El lugar para rezar es la casa de Dios, o la intimidad del hogar, no la acera, para molestar a los vecinos y acosar a una viuda en su duelo. Les pido que se retiren. El pastor Damián, que estaba entre la multitud, dio un paso al frente. «Con todo respeto, padre, usted no tiene autoridad sobre nosotros. Nosotros servimos a una ley más alta. Y yo sirvo a una comunidad. Y esta mujer», dijo el padre Antonio, poniendo una mano protectora en el hombro de Consuelo, «es parte de mi rebaño. Y un buen pastor no permite que los lobos se acerquen a sus ovejas». Hubo un momento de tensión. El pastor Damián miró al padre Antonio de arriba a abajo. Vio a un anciano, débil, pero había algo en su mirada que lo hizo retroceder. «Vámonos», dijo el pastor Damián a su grupo. «Ya hemos plantado la semilla. Dejemos que Dios haga el resto». Uno por uno se dieron la vuelta y se fueron. Beatriz fue la última. Antes de irse, miró a Consuelo por encima del hombro del sacerdote. Su mirada era una promesa de que esto no había terminado. Cuando se fueron, el silencio que quedó fue una bendición. «Gracias, padre», dijo Consuelo, las lágrimas finalmente corriendo por sus mejillas. «No tienes nada que agradecer. Anda, hija, entremos, prepárame un té y cuéntamelo todo». Se sentaron en la cocina. Mientras el agua hervía, Consuelo le contó todo: la visita de Beatriz, el supuesto voto sagrado, la amenaza del pastor, la transferencia bancaria. El padre Antonio escuchaba en silencio, asintiendo de vez en cuando. Sus viejos ojos mostraban una profunda tristeza. «Conozco a esa congregación», dijo cuando ella terminó. «La llama eterna. Son como buitres. Se alimentan de la desesperación de la gente. Prometen milagros a cambio de donaciones. Pero, padre, la transferencia. Manuel les dio dinero». El sacerdote tomó un sorbo de té. «Sí, y eso es lo que me preocupa. Manuel era un hombre inteligente, no se dejaría engañar fácilmente, a menos que ¿qué? A menos que estuviera buscando algo que sentía que no tenía». Consuelo bajó la mirada. «Beatriz dijo que Manuel había perdido la fe, que mi fe no era suficiente para él». La fe de cada persona es un camino diferente, Consuelo, y a veces, en ese camino, uno se pierde, especialmente al final de la vida. El miedo puede hacer que un hombre busque respuestas en lugares equivocados. Las palabras del sacerdote, que intentaban ser un consuelo, fueron como sal en la herida. Confirmaban sus peores miedos, que Manuel, en sus últimos días, se había alejado de ella, de su vida juntos. «Entonces, ¿usted cree que es verdad?», susurró. «Que él les prometió todo». El padre Antonio la miró. «No lo sé, hija. No sé lo que había en el corazón de Manuel en sus últimos días. Solo Dios lo sabe. Pero sí sé una cosa. Conozco a Beatriz. Y conozco a esa gente. Y no se detendrán. Si tienen una prueba, por pequeña que sea, la usarán para destruirte». Se levantó de la silla. «Reza, Consuelo. Reza mucho. Pero no reces por un milagro.
Reza para encontrar la fuerza para luchar, porque esta batalla la vas a tener que librar tú sola. Cuando el sacerdote se fue, Consuelo se quedó sola en la cocina. La duda era un monstruo que la estaba devorando por dentro. ¿Había pasado los últimos 40 años viviendo con un hombre al que no conocía en absoluto? Fue entonces cuando recordó algo, un detalle que había olvidado en medio del caos. Una pequeña caja de madera. Unos meses antes de morir, Manuel le había dado una pequeña caja de cedro cerrada con una llave diminuta. «Guarda esto, mi amor», le había dicho. «Es importante. No la abras a menos que de verdad lo necesites, a menos que te sientas completamente perdida». Ella había guardado la caja en el fondo de su armario, pensando que era solo otro de sus gestos románticos. Ahora se sentía completamente perdida. Subió corriendo las escaleras, buscó en el armario y allí estaba, la pequeña caja de cedro y la llave colgada de un cordón. Se sentó en la cama. Sus manos temblaban. Metió la llave en la cerradura, la giró, abrió la caja. Dentro no había joyas, no había dinero. Había un pequeño cuaderno de cuero negro, un diario, y en la primera página, con la letra firme de Manuel, antes de que la enfermedad la debilitara, había una sola frase. «Hoy he dejado de creer en Dios». Las palabras en la página la golpearon con más fuerza que cualquier acusación. «Hoy he dejado de creer en Dios». Consuelo sintió un vértigo. Tuvo que cerrar el diario un momento. Se le secó la boca. Era la letra de Manuel, inconfundible, pero las palabras eran de un extraño. Volvió a abrir el cuaderno. Pasó las páginas con dedos temblorosos. Era un diario, un registro de los últimos 6 meses de la vida de su esposo, un secreto que él le había ocultado mientras ella rezaba a su lado. Leyó. Leyó durante horas, mientras la tarde se convertía en noche. Al principio, eran dudas, preguntas. «Fui al médico hoy. El doctor dice que el tratamiento no funciona. Me quedan quizás 6 meses. Le he pedido que no le diga nada a Consuelo. ¿Para qué? ¿Para que sufra más? ¿Para que rece más? ¿Y de qué servirían sus rezos? No han servido de nada hasta ahora». A medida que avanzaban las páginas, el tono se volvía más amargo, más enojado. «Beatriz me llamó hoy. No había hablado con ella en años. Me habló de su congregación, de un Dios que exige pruebas, sacrificios, dinero. Me sonó a estafa. Pero luego pensé, ¿y si tiene razón? ¿Y si el Dios en el que Consuelo cree, ese Dios bondadoso y misericordioso, es solo un cuento de niños? ¿Y si el verdadero Dios es un tirano que necesita ser sobornado?» Consuelo sintió un dolor agudo en el pecho, el dolor del secreto. Manuel había estado luchando solo, en silencio, con los demonios de la duda y el miedo, mientras ella, a su lado, le hablaba de la fe. Siguió leyendo. Vio cómo la influencia de Beatriz crecía. Le mandé a Beatriz algo de dinero. 10.000 pesos. Me dijo que era una semilla de fe. Que si demostraba mi compromiso, Dios me escucharía. Me sentí como un idiota. ¿Pero qué más puedo hacer? Estoy dispuesto a intentarlo todo, no por mí, por Consuelo. Si yo me voy, ella se quedará sola. Necesito un milagro para ella, no para mí. Ahí estaba, la transferencia. No era una conversión, era un acto de desesperación, un intento de comprar un milagro para ella. Las lágrimas empezaron a correr por las mejillas de Consuelo. No eran lágrimas de rabia, eran de una tristeza infinita. Y entonces llegó a las últimas páginas, escritas con una letra casi ilegible, debilitada por la enfermedad. El tono ya no era de duda, era de una calma terrible, de una certeza final. He llegado al final del camino, y ahora lo veo claro. Beatriz y su pastor son unos charlatanes, unos buitres que se alimentan del miedo. Intentaron convencerme de que le dejara todo a su iglesia, de que despojara a Consuelo de todo por lo que trabajamos,
para salvar mi alma. Mi alma no necesita ser salvada por ellos. La rabia de Consuelo volvió, quemando las lágrimas. La única verdad que he encontrado en todo este tiempo no está en el cielo. Ha estado a mi lado durante 40 años. Se llama Consuelo. Su fe, aunque ya no la comparto, es pura. Su amor es lo único real, lo único sagrado. Consuelo cerró el diario, lo abrazó contra su pecho. Era un tesoro. Era la voz de su esposo, su verdadera última voluntad. No era un documento legal, no era un testamento, era algo mucho más poderoso. Era la verdad. Justo en ese momento sonó el teléfono de la casa. El sonido la sobresaltó. Miró el reloj. Eran casi las 10 de la noche. ¿Quién podría ser? Con el diario todavía en la mano, bajó a la cocina y descolgó el auricular. ¿Bueno? Consuelo, soy Beatriz. La voz de su cuñada era fría como el hielo. ¿Qué quieres? Solo llamaba para recordarte que mañana al mediodía se acaba el plazo. Lo sé. El pastor Damián y yo ya hemos hablado con nuestro abogado. Los papeles están listos. Si no firmas, la demanda se presenta mañana mismo. No voy a firmar. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Beatriz soltó una risa seca. Sigues en tu necedad. ¿De verdad crees que puedes ganarnos? Tenemos la prueba de la transferencia. Tenemos mi testimonio e incluso tenemos un as bajo la manga. No sé de qué hablas. Claro que no lo sabes, pero lo sabrás. Verás, Consuelo, no solo vamos a reclamar el dinero, vamos a pedir algo más. Consuelo apretó el auricular. En el juicio vamos a argumentar que tú ejerciste una influencia indebida sobre mi hermano. ¿Qué? Que te aprovechaste de su enfermedad, que lo aislaste de su familia, de la verdadera fe, y que lo convenciste de dejarte todo a ti sabiendo que él quería salvar su alma. Vamos a pedir que el testamento original, el que te deja todo a ti, sea anulado por un juez. La crueldad del plan era diabólica. No solo querían el dinero, querían despojarla de todo, de la casa, de cada centavo, de su reputación, de su dignidad. No puedes hacer eso. Claro que puedo, y lo haré. Te dejaremos en la calle, Consuelo. Sin nada. Y todo el mundo pensará que te lo mereces, que eres una viuda manipuladora y codiciosa. Consuelo se apoyó en la pared. Le temblaban las piernas. ¿Por qué, Beatriz? ¿Por qué tanto odio? Somos familia. Tú nunca fuiste mi familia, escupió Beatriz. Tú fuiste la mujer que me robó a mi hermano. Él siempre fue débil. Y tú te aprovechaste de eso. Lo alejaste de nosotros, de nuestras tradiciones, de nuestra fe. Y ahora yo solo estoy recuperando lo que es nuestro por derecho. Estás loca. Estoy bendecida, y mañana todos verán de qué lado está Dios. Te doy una última oportunidad, Consuelo. Firma los papeles de la donación. Danos los ahorros, y quizás te dejemos quedarte con la casa. La oferta era una trampa, una humillación final. Consuelo miró el diario que sostenía en la mano. La caligrafía de Manuel. La verdad. Y una fuerza nueva. Una fuerza que no venía de la fe en Dios, sino de la fe en su amor por Manuel, la llenó por completo. No, Beatriz. ¿Qué has dicho? He dicho que no, repitió Consuelo, y su voz ya no temblaba. Era firme como una roca. Pero acepto tu reunión. Mañana, a las 11 de la mañana, en mi casa. Beatriz se quedó callada, sorprendida por el cambio de tono. ¿Para qué? ¿Para rendirte? Para terminar con esto. Trae a tu pastor, trae a tu abogado si quieres, pero ven preparada, Beatriz, porque yo también tengo un as bajo la manga. No me asustas, Consuelo. No pretendo asustarte. Pretendo destruirte, con la verdad. Y antes de que Beatriz pudiera contestar,
Consuelo colgó el teléfono. Se quedó de pie en la cocina oscura. El miedo se había ido. La duda se había ido. Solo quedaba una certeza fría y afilada. Beatriz había usado la fe como un arma. Pero ella, Consuelo, tenía un arma mucho más poderosa. Tenía el diario de un hombre que había perdido la fe en el cielo, pero que había encontrado el paraíso en la tierra, a su lado. Y con esa arma iba a librar su última batalla, no por el dinero, sino por la verdad de un amor que era más sagrado que cualquier religión. La mañana siguiente, Consuelo se levantó con el sol. No había dormido, pero no se sentía cansada. Se sentía clara, como si una niebla se hubiera disipado de su mente. El miedo y la duda habían sido reemplazados por una fría y tranquila determinación. No rezó. En su lugar, preparó la casa. Limpió el polvo de los muebles de la sala. Puso un mantel limpio sobre la mesa de centro. Preparó una cafetera grande de café de olla, con canela y piloncillo, como le gustaba a Manuel. El aroma llenó la casa. Un aroma a normalidad, a hogar. Era su armadura. Puso 4 tazas sobre una bandeja, 4 platitos, un azucarero, y en el centro de la mesa, donde todos pudieran verlo, colocó la pequeña caja de cedro, cerrada. La llavecita colgando de la cerradura. El diario de Manuel estaba a su lado, en el asiento de la mecedora, cubierto por su chal de lana. A las 11 en punto sonó el timbre. Consuelo respiró hondo. Caminó hacia la puerta y la abrió. Eran Beatriz y el pastor Damián, pero no venían solos. Con ellos venía un hombre joven, de unos 30 años, con un traje barato y un maletín, el abogado. «Buenos días, Consuelo», dijo Beatriz. Su voz era cortante. Su mirada recorrió el interior de la casa, deteniéndose en la mesa preparada, en la caja de cedro. «Veo que te has preparado para recibirnos». «Pasen», dijo Consuelo haciéndose a un lado. «El café está listo». Entraron. El pastor Damián miraba la casa con una expresión de codicia apenas disimulada. El abogado parecía nervioso. Se sentaron en el sofá, los 3 juntos, como un tribunal. Consuelo les sirvió el café en silencio. Sus manos estaban firmes, no derramó ni una gota. Les ofreció azúcar. Beatriz y el abogado aceptaron. El pastor Damián lo tomó solo. Amargo, como él. Cuando terminó, Consuelo no se sentó. Se quedó de pie, frente a ellos, con la mecedora de su esposo a su espalda. «Bueno», dijo el pastor Damián después de dar un sorbo ruidoso a su café. «Estamos aquí, señora Hernández, como usted solicitó. Esperamos que haya recapacitado, que haya escuchado la voz de Dios en su corazón». «He escuchado muchas voces estos días, pastor», dijo Consuelo, «pero no estoy segura de que ninguna fuera la de Dios». Beatriz dejó su taza en el plato con un golpe seco. «Deja de hacerte la mártir, Consuelo. Sabemos que has estado llamando a la familia, llorando, intentando poner a todos en nuestra contra, pero no ha funcionado, ¿verdad? Nadie quiere meterse en una pelea contra la obra del Señor». «No he llamado a nadie para ponerlos en su contra», dijo Consuelo con calma. «Llamé para buscar apoyo. Y encontré miedo, el miedo que ustedes han sembrado». El abogado carraspeó, abriendo su maletín. «Señora Hernández, si me permite, mi nombre es licenciado Morales. Entiendo que esta es una situación emocionalmente difícil, pero legalmente es muy simple. Tenemos el testimonio jurado de la señora Beatriz sobre las últimas conversaciones con su hermano. Y tenemos la prueba de la transferencia bancaria, una donación inicial que establece un patrón y una intención». Sacó un fajo de papeles. «Mi cliente, la Congregación de la Llama Eterna, está dispuesta a ser generosa. Como le dijo su cuñada, si usted firma la cesión de los ahorros restantes, que ascienden a unos 250.000 pesos, retiraremos la petición para anular el testamento. Podrá quedarse con la casa». «Una oferta muy cristiana, ¿no le parece?», dijo Consuelo, mirando al pastor Damián.
Es una oferta de paz, dijo el pastor con su sonrisa falsa. Queremos evitar un escándalo, un juicio largo y doloroso que solo serviría para manchar la memoria de su esposo. Piense en él, señora Hernández. ¿De verdad quiere que todo el pueblo se entere de su crisis de fe? ¿De su desesperación final? La amenaza era clara. La iban a humillar. Iban a pintar a Manuel como un hombre débil y asustado que había traicionado todo en lo que creía. Pienso en él todos los días, pastor, dijo Consuelo. Pienso en él cada minuto, y por eso, precisamente por eso, no voy a firmar. Beatriz se levantó de un salto. Eres una necia, una mujer egoísta y sin corazón. Estás condenando a tu propio marido por un puñado de dinero. El que está hablando de dinero eres tú, Beatriz, dijo Consuelo, su voz subiendo de tono por primera vez. Tú y este profeta de traje, ustedes son los que han puesto un precio al alma de Manuel. Nosotros solo cumplimos su voluntad. Él quería limpiar sus pecados. ¿Qué pecados?, preguntó Consuelo, dando un paso al frente. ¿El pecado de trabajar 40 años bajo el sol para construir una vida? ¿El pecado de ser un buen hombre, un buen esposo, un buen vecino? ¿El pecado de no creer en el mismo Dios cruel y castigador que tú? Blasfemia, siseó el pastor Damián, poniéndose de pie también. Está blasfemando. No, estoy diciendo la verdad, gritó Consuelo, y su voz llenó la sala. Ustedes no conocieron a mi marido. No saben nada de él. Solo vieron a un hombre enfermo y vulnerable y trataron de aprovecharse de su miedo. El abogado, Morales, parecía asustado. Miraba de unos a otros como en un partido de tenis. Por favor, cálmense. Podemos resolver esto de forma civilizada. No hay nada que resolver, dijo Beatriz, su rostro rojo de furia. Esta mujer ha tomado su decisión. Quiere la guerra y la tendrá. Licenciado, proceda. El abogado, con manos temblorosas, le pasó un papel a Consuelo. Era una copia de la demanda que iban a presentar. Consuelo la cogió. Leyó las acusaciones. Influencia indebida. Aislamiento familiar. Incapacidad mental del testador. Cada frase era una daga. Se quedó mirando el papel. El silencio en la sala era denso. Beatriz y el pastor la miraban esperando verla romperse, esperando las lágrimas, la rendición. Pero Consuelo no lloró. Dobló el papel lentamente, con mucho cuidado, y lo dejó sobre la bandeja del café. Luego se giró. Cogió la pequeña caja de cedro de la mesa. Ustedes dicen que tienen pruebas, dijo. Su voz ahora era un susurro helado. La transferencia, el testimonio, papeles. Sostuvo la caja en alto. Yo también tengo una prueba. Beatriz miró la caja con desdén. ¿Y qué es eso? ¿Las joyas de la abuela? ¿Vas a intentar sobornarnos? No. Es algo mucho más valioso. Es la voz de Manuel. Metió la llavecita en la cerradura. El clic metálico resonó en el silencio. Levantó la tapa. Dentro, a la vista de todos, estaba el pequeño cuaderno de cuero negro. El pastor Damián la miró, confundido. ¿Un libro? Un diario, corrigió Consuelo. El último diario de mi esposo. La expresión de Beatriz cambió. Una sombra de inquietud cruzó su rostro. Manuel no escribía diarios. Este sí lo escribió, dijo Consuelo. Me lo dio unos meses antes de morir. Me pidió que lo guardara y que solo lo abriera si me sentía completamente perdida. Y gracias a ustedes, hoy me siento así. Sacó el diario de la caja. Lo sostuvo en sus manos. Era su única arma. Ustedes han contado su historia, dijo mirando a cada uno de ellos a los ojos. Ahora es el turno de Manuel. El abogado tragó saliva. El pastor Damián frunció el ceño. Y Beatriz,
Beatriz dio un paso instintivo hacia atrás. El escenario estaba listo. La confrontación final estaba a punto de comenzar, y el juez iba a ser un hombre que ya no estaba allí para defenderse, pero que había dejado sus palabras para hacerlo. El pequeño diario de cuero negro se sentía pesado en las manos de Consuelo, pesado con el peso de la verdad. Beatriz, el pastor Damián y el abogado la miraban. La arrogancia había desaparecido de sus rostros. Ahora había una mezcla de curiosidad y un miedo creciente. ¿Un diario?, repitió el pastor Damián, intentando recuperar el control. ¿Y qué prueba eso? Un hombre enfermo puede escribir muchas cosas. Delirios, confusiones, no tiene ninguna validez legal. Quizás no, dijo Consuelo, pero tiene validez moral. Y tiene la verdad de lo que Manuel pensaba realmente, no lo que ustedes dicen que pensaba. Beatriz dio un paso al frente. «Estás perdiendo el tiempo, Consuelo. Ese cuaderno no significa nada. Tenemos pruebas reales. La transferencia». «Vamos a hablar de la transferencia», dijo Consuelo, y abrió el diario. Buscó una página marcada con un pequeño doblez. Aquí está, fechado hace 3 meses. La letra de Manuel. Carraspeó. Su voz era clara, sin temblor. Beatriz me llamó de nuevo. Empezó a leer. Insiste. Me dice que si hago una donación, una semilla de fe, Dios me mostrará una señal. Es un chantaje espiritual. Pero voy a hacerlo, no porque crea en su Dios, sino porque quiero comprar su silencio. Quiero que deje de atormentar a Consuelo con sus ideas. Si 10.000 pesos me compran un poco de paz para mi esposa en sus últimos meses, es el dinero mejor gastado de mi vida. Se hizo un silencio sepulcral en la sala. El abogado Morales miró a Beatriz. El pastor Damián se quedó con la boca ligeramente abierta. Beatriz se puso pálida. «¡Eso es mentira! Él nunca escribió eso. ¡Tú lo falsificaste!» «¿Ah, sí?», dijo Consuelo. «Podemos llamar a un perito calígrafo que compare esta letra con la de sus cartas de hace 20 años a ver cuál se parece más a la firma del testamento». Beatriz retrocedió. Sabía que había perdido esa batalla. «No importa», dijo desesperada. «Incluso si eso fuera verdad, no cambia el hecho de que él estaba buscando a Dios, estaba arrepentido». «¿Arrepentido?», dijo Consuelo, pasando unas cuantas páginas más. «Hablemos del arrepentimiento». Su dedo se detuvo en otra entrada. «El pastor Damián me visitó hoy», leyó en voz alta. «Beatriz lo trajo sin avisar. Un hombre con una sonrisa de tiburón y un traje demasiado caro. Me habló del infierno, del fuego eterno, de la necesidad de despojarme de mis bienes terrenales para comprar mi entrada al cielo. Le pregunté cuánto costaba la entrada. No le gustó mi pregunta. El pastor Damián se puso rojo de ira. «Es una calumnia, una invención de un hombre enfermo y confundido». «Hay más», dijo Consuelo, implacable. «Me di cuenta de lo que son. Vendedores de miedo, y su producto más caro es la salvación. Pero yo no estoy comprando». «¡Basta ya!», gritó Beatriz, abalanzándose sobre Consuelo, intentando arrebatarle el diario. Pero Consuelo fue más rápida. Dio un paso atrás, protegiendo el cuaderno contra su pecho. «No tocarás este diario, Beatriz. Es lo último que me queda de él, su verdadera voz». El abogado Morales intervino, sujetando a Beatriz por el brazo. «Señora, por favor, contrólese». «Pero no lo ves. Está mintiendo. Está manchando la memoria de mi hermano». ¿Yo estoy manchando su memoria?, dijo Consuelo, su voz ahora llena de un dolor profundo. ¿O eres tú? Tú, que viniste a mi casa el día después de su entierro a hablar de dinero. Tú,
que lo pintaste como un cobarde asustado que intentó comprar su salvación. Ese no era tu hermano. Mi marido era un hombre valiente. Enfrentó a la muerte con los ojos abiertos y sin miedo. Tú no sabes nada, sollozó Beatriz. No, yo no sabía nada. Tienes razón. No sabía que mi esposo estaba luchando solo contra la oscuridad. No sabía que estaba escribiendo esto para protegerme. Pero ahora lo sé. Y todos ustedes van a saberlo también. Se fue hasta la última página del diario, la última entrada, escrita con una letra casi infantil, la mano de un hombre al final de sus fuerzas. Esta fue la última cosa que Manuel escribió, la noche antes de morir. Respiró hondo y leyó. Se me acaba el tiempo, las fuerzas se van, y la fe se fue hace mucho. He buscado a Dios en los libros, en las iglesias, en las palabras de otros, y no lo he encontrado en ninguna parte. Hizo una pausa. El silencio en la sala era absoluto. He llegado a una conclusión. Quizás no hay nada después de esto. Quizás solo hay oscuridad, y ya no me da miedo, porque yo ya he estado en el paraíso. Las lágrimas corrían por las mejillas de Consuelo, pero su voz no se quebró. Mi paraíso no tenía ángeles ni calles de oro. Tenía el olor a café por la mañana. Tenía el sonido de la lluvia en el tejado. Tenía el calor de la mano de Consuelo en la mía. El abogado Morales se quitó las gafas y se frotó los ojos. El pastor Damián miraba un punto fijo en la pared. Su rostro era una máscara de piedra. Beatriz se había derrumbado en el sofá, llorando en silencio. Consuelo leyó la última frase, la frase que era el verdadero testamento de su esposo, la frase que lo cambiaría todo. Si hay un cielo, no lo sé, pero mi paraíso fue mi vida con Consuelo. Todo lo que tengo, todo lo que soy, es para ella. Esa es mi única fe y es la única que importa. Cerró el diario. La batalla había terminado, no con un grito, sino con un susurro. Las palabras de un hombre muerto habían derrotado a los vivos. El abogado Morales fue el primero en reaccionar. Empezó a guardar sus papeles en el maletín, no miró a nadie. Creo que mis servicios aquí ya no son necesarios, dijo con la voz ahogada. Señora Beatriz, le enviaré mi factura. Señora Hernández, le pido mis más sinceras disculpas. Se dirigió a la puerta y se fue sin mirar atrás. El pastor Damián se quedó inmóvil por un momento más. Luego, sin decir una palabra, sin mirar a Consuelo, siguió al abogado. El estafador sabía cuándo su estafa había terminado. Consuelo se quedó a solas con Beatriz. Su cuñada seguía llorando en el sofá. Un llanto roto, de derrota, de humillación. Consuelo se acercó, se sentó a su lado. Dejó el diario en la mesa entre ellas. Por un largo rato no dijeron nada. Yo solo quería que se salvara, susurró Beatriz finalmente entre sollozos. Tenía tanto miedo por él. Lo sé, dijo Consuelo, y por primera vez sintió una punzada de compasión por esa mujer, una compasión mezclada con un profundo cansancio. Pero lo salvaste de la manera equivocada. Lo intentaste salvar para tu Dios, y él ya se había salvado, en su propia vida, conmigo. Beatriz levantó la vista, sus ojos estaban rojos e hinchados. Te odio, dijo con un hilo de voz. Lo sé, repitió Consuelo, y quizás siempre me odiarás, pero él no te odiaba, solo no creía en lo mismo que tú. Se levantó. Puedes irte, Beatriz. Beatriz se levantó también. Caminó hacia la puerta como una autómata. Antes de salir, se giró. ¿Qué vas a hacer ahora? Consuelo miró la foto de Manuel en la pared, su sonrisa tranquila. Voy a vivir. Por los dos. Cuando Beatriz se fue, Consuelo se quedó de pie en medio de su sala. La casa estaba en silencio otra vez, pero era un silencio diferente, un silencio lleno de paz.
Cogió el diario de Manuel, su última fe, y lo abrazó. La guerra había terminado, y había ganado. No había salvado su dinero, había salvado algo mucho más importante. Había salvado la verdad.